BlackRock. Arriésgalo todo o no ganarás nada. Geoffrey de Charny, 1358. Cuando descendieron del avión a la pista mojada, la noche era fría y el cielo estaba estrellado. Al este, Marek distinguió los contornos de varias mesetas bajo una capa de nubes bajas. Un Land Cruiser los aguardaba junto a la pista. Al cabo de unos minutos avanzaban por una carretera a través de espesos bosques. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde estamos exactamente?, preguntó Marek. A una hora de viaje al norte de Albuquerque, respondió Gordon. El pueblo más cercano es Black Rock, y ahí se encuentra nuestro centro de investigación. Esto parece el último rincón del mundo, comentó Marek. Solo de noche. En realidad, hay en Black Rock 15 empresas dedicadas a la alta tecnología. Y Sandia está a un paso por esta misma carretera. A Los Álamos se llega en menos de una hora, y un poco más allá se encuentra White Sands. Unos kilómetros más adelante vieron un enorme indicador verde y blanco donde se leía laboratorio de IC, Black Rock. El Land Cruiser se desvió a la derecha y empezó a ascender por una tortuosa carretera entre boscosos montes. En el asiento trasero, Stern dijo: «Nos ha dicho que pueden comunicarse con otros universos». «Sí, a través de la espuma cuántica». «En efecto». «Pero eso no tiene sentido», declaró Stern. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué?, preguntó Kate, ahogando un bostezo. «¿Qué es la espuma cuántica?» «Es un vestigio del nacimiento del universo», contestó Stern. Explicó que el universo fue en su origen un diminuto y denso punto de materia. Luego, hacía 18.000 millones de años, ese punto comenzó de pronto a expandirse como consecuencia de una explosión, conocida como el Big Bang. Después de la explosión, el universo se expandió en forma de esfera. Solo que no era una esfera perfecta. En el interior de la esfera, el universo no era absolutamente homogéneo, y por eso ahora las galaxias se agrupan de manera irregular en vez de estar distribuidas regularmente. La cuestión es, en todo caso, que esa esfera en expansión tenía minúsculas imperfecciones. Y esas imperfecciones nunca llegaron a eliminarse, aún forman parte del universo. Signo de interrogación abierta. ¿Aún? ¿Dónde están? En dimensiones subatómicas. El término espuma cuántica es solo un modo de describir que, en dimensiones muy pequeñas, el espacio-tiempo forma ondulaciones y burbujas. Pero la espuma es menor que una partícula atómica. En esa espuma puede haber o no agujeros de gusano. Los hay, afirmó Gordon. Pero, ¿podrían usarse para viajar? Es imposible hacer pasar a una persona por un agujero de ese tamaño. No cabría ni una persona ni nada. Correcto, admitió Gordon. Pero tampoco es posible hacer pasar una hoja de papel por un hilo telefónico, y sin embargo podemos enviar un fax. Stern arrugó la frente. Eso es muy distinto. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué?, repuso Gordon. Podemos transmitir cualquier cosa siempre que dispongamos de un medio para comprimirla y codificarla, ¿no es así? En teoría, sí, combinó Stern. Pero hablamos de comprimir y codificar la información de todo un cuerpo humano. Exacto. Eso no puede hacerse. Gordon sonreía, encontrando divertido el escepticismo del muchacho. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no? Porque la descripción completa de un ser humano, con sus miles de millones de células, la que existe entre ellas, las sustancias químicas y las moléculas que contienen, su estado bioquímico, consta de una cantidad de información que ningún ordenador puede procesar. Es solo información, adujo Gordon con un gesto de indiferencia. Sí, demasiada información. La comprimimos mediante un algoritmo fractal sin pérdidas. Aún así, es un volumen enorme de... Perdone, Saltotis, ¿está diciendo que comprimen a una persona? No, corrigió Gordon. Comprimimos la información equivalente a una persona. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Liz. Con algoritmos de compresión, métodos de almacenamiento de datos en un ordenador de manera que ocupen menos espacio. Como los formatos JPEG y MPEG para material gráfico. ¿Los conoce? Tengo software que los usa, pero eso es todo. Verá, dijo Gordon, todos los programas de compresión funcionan del mismo modo. Buscan similitudes en los datos. Imagine una fotografía de una rosa, compuesta de 1 millón de píxeles. Cada píxel tiene asignada una posición y un color. Eso equivale a 3 millones de unidades de información, es decir, una gran cantidad de datos. Pero la mayoría de esos píxeles serán rojos, o rodeados de otros píxeles rojos. Así pues, el programa examina la fotografía línea a línea y establece si los píxeles adyacentes son del mismo color. Si lo son, envía una instrucción al ordenador para que atribuya el color rojo a determinado píxel, y también a los 50 píxeles siguientes de la línea. Luego cambia al gris, e indica que los 10 píxeles posteriores deben ser grises. Y así sucesivamente.
No almacena información sobre cada punto, almacena instrucciones sobre cómo reconstruir la imagen. De ese modo, los datos se reducen a una décima parte. Aún así, insistió Stern, no hablamos de una imagen bidimensional, hablamos de un ser vivo tridimensional, y su descripción requiere tal magnitud de datos que se necesitará un ingente procesamiento paralelo, concluyó Gordon, asintiendo con la cabeza. Sí, es cierto. Rees frunció el entrecejo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es procesamiento paralelo? Consiste simplemente en conectar entre sí varios ordenadores y dividir la tarea entre ellos para realizarla con mayor rapidez. Un gran ordenador de procesamiento paralelo requeriría 16.000 procesadores interconectados, y uno muy grande, 32.000. Nosotros tenemos 32.000 millones de procesadores interconectados. Signo de interrogación abierta. ¿32.000 millones? Repitió Rees. Stern se inclinó hacia él. Eso es imposible. Incluso si se intentara construirlo, fijó la mirada en el techo del automóvil y calculó mentalmente. Si dejáramos, por ejemplo, una separación de 2,5 centímetros entre las placas base, tendríamos una pila de, unos 800 metros de altura. Incluso reconfigurada en forma cúbica, resultaría un edificio de tamaño considerable. Sería imposible montarlo. Sería imposible enfriarlo. Y en cualquier caso no daría resultado, porque existiría una distancia excesiva entre algunos de los procesadores. Gordon miraba a Stern en silencio y sonreía, esperando a que continuara. La única manera posible de llevar a cabo semejante volumen de procesamiento sería utilizar las características cuánticas de los electrones aislados, dedujo Stern. Pero en ese caso estaríamos hablando de un ordenador cuántico, y nunca se ha construido ninguno. Gordon se limitó a sonreír. Signo de interrogación abierta. ¿O si se ha construido? Añadió Stern. Permítanme explicarles a qué se refiere David, dijo Gordon a los demás. Los ordenadores corrientes realizan sus cálculos basándose en dos estados electrónicos, designados 1 y 0. Así funcionan todos los ordenadores, operando con unos y ceros. Pero hace 20 años Richard Feynman planteó la posibilidad de crear un ordenador de gran potencia aprovechando los 32 estados cuánticos de un electrón. Actualmente, muchos laboratorios trabajan en el desarrollo de esa clase de ordenadores. Su mayor ventaja es una potencia inimaginable, tan grande que de hecho permite describir y comprimir a un ser vivo tridimensional en un haz de electrones. Exactamente igual que un fax. Y puede entonces transmitirse ese haz de electrones a través de uno de los agujeros de gusano de la espuma cuántica y reconstruirse en otro universo. Y eso hacemos nosotros. No se trata de teletransporte cuántico, ni de ligadura de partículas. Es transmisión directa a otro universo. Todos permanecieron en silencio, sus miradas fijas en Gordon. El Land Cruiser llegó a un claro. Vieron varios edificios de 2 plantas, ladrillo y cristal. Ofrecían un aspecto inesperadamente normal. No se diferenciaba en nada de cualquiera de los pequeños polígonos industriales que uno encontraba en las afueras de muchos pueblos y ciudades de Estados Unidos. Signo de interrogación abierta. Esto es la IC, dijo Marley. Nos gusta mantener una apariencia discreta, respondió Gordon. En realidad, elegimos este lugar porque había una vieja mina. Hoy en día es difícil encontrar minas en buenas condiciones. Son necesarias para muchos proyectos físicos. En la periferia del recinto, trabajando a la luz de unos reflectores, un grupo de hombres se disponía a lanzar un globo sonda. Era un globo blanco, de unos 2 metros de diámetro. Mientras observaban, se elevó rápidamente hacia el cielo con una pequeña caja de instrumentos suspendida debajo. Signo de interrogación abierta. ¿Para qué es eso?, preguntó Marley. Realizamos un control de la capa de nubes cada hora, especialmente riguroso cuando amenaza tormenta. Es un proyecto de investigación en curso, para comprobar si la meteorología provoca alguna interferencia. ¿Alguna interferencia? ¿En qué?, quiso saber Marley. El vehículo se detuvo frente al edificio de mayor tamaño. Un guardia de seguridad abrió la puerta. Bienvenidos a la IT, dijo con una amplia sonrisa. El señor Doniger los espera. Doniger caminaba rápidamente por el pasillo con Gordon a su lado. Kramer los seguía. Entretanto, Doniger leía un informe con los nombres y currículos de los 4 miembros del grupo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué impresión te han causado, John? Mejor de la que esperaba. Están en buena forma física. Conocen la zona. Conocen la época. Signo de interrogación abierta. ¿Y será muy difícil de convencerlos? Creo que están preparados, afirmó Gordon. Basta con que lleves cuidado al hablar de los riesgos. Signo de interrogación abierta. ¿Me sugieres acaso que no sea totalmente sincero?, preguntó Doniger. Solo digo que conviene plantearlo con cautela. Son muy inteligentes.
Signo de interrogación abierta. ¿Sí? Bien, veamos, dijo Doniger, y abrió la puerta. Kate y sus compañeros esperaban solos en una sencilla y austera sala de reuniones, una mesa rayada de fórmica, sillas plegables dispuestas en desorden. A un lado había una enorme pizarra blanca, llena de fórmulas tan largas que abarcaban de uno a otro extremo. Para Kate, esas fórmulas eran un misterio. Estaba a punto de preguntar a Esther qué eran cuando entró Robert Doniger. Kate quedó sorprendida por su juventud. No aparentaba una edad mucho mayor que la de ellos, sobre todo vestido con unos vaqueros, un polo Quicksilver y unas zapatillas deportivas. Pese a la avanzada hora de la noche, se le veía pletórico de energía mientras rodeaba la mesa estrechándoles la mano y llamándolos por su nombre de pila. Kate, encantado de conocerte, dijo Doniger, sonriéndole. He leído tu estudio preliminar sobre la capilla. Me ha impresionado. Gracias, logró articular Kate, asombrada, pero Doniger había pasado ya al siguiente. Y aquí tenemos a Chris. Me alegro de volver a verte. Me gusta tu simulación por ordenador del puente del molino, creo que será una provechosa aportación. Chris solo tuvo tiempo de asentir con la cabeza antes de que Doniger dijera. Y tú debes de ser David Stern. No nos conocemos, pero, según tengo entendido, también eres físico, como yo. Así es, bienvenido a bordo. Y Andre, te has superado a ti mismo. En tu artículo sobre los torneos de Eduardo y sin duda le enmiendas la plana Monsicur Contaminé. Buen trabajo. Y ahora, por favor, sentaos. Los cuatro tomaron asiento, y Doniger fue a situarse a la cabecera de la mesa. Iré directo al grano, anuncio. Necesito vuestra ayuda, y os diré por qué. En los 10 últimos años mi empresa ha desarrollado una tecnología revolucionaria. No es una tecnología destinada a la guerra. Tampoco es una tecnología comercial, con fines lucrativos. Al contrario, es una tecnología inocua y pacífica que reportará un gran beneficio a la humanidad. Un gran beneficio. Pero necesito vuestra ayuda. Considerad por un momento el desigual impacto de la tecnología en las distintas áreas del saber a lo largo del siglo XX. La física utiliza la tecnología más avanzada, incluidos anillos aceleradores de muchos kilómetros de diámetro. Lo mismo puede decirse de la química y la biología. Hace 100 años Faraday y Maxwell tenían pequeños laboratorios privados. Darwin trabajaba con un cuaderno y un microscopio. Hoy, en cambio, no podría realizarse ningún descubrimiento científico importante con instrumentos tan elementales. Las ciencias dependen por completo de la alta tecnología. Pero, ¿y las humanidades? ¿Qué ha ocurrido con las humanidades durante ese mismo periodo de tiempo? Tras una pausa retórica, añadió, la respuesta es nada. En ese campo no ha surgido ninguna tecnología significativa. Un estudioso de la literatura o la historia trabaja hoy exactamente igual que sus predecesores hace 100 años. Sí, se han producido cambios menores en la autentificación de documentos, se ha introducido el uso del CD-ROM, y alguna otra cosa. Pero el trabajo cotidiano básico del estudioso es exactamente el mismo. Los miro uno por uno. Así pues, nos hallamos ante una injusticia. Existe un desequilibrio entre las áreas del saber humano. Los medievalistas se enorgullecen de la revolución que han experimentado sus concepciones a lo largo del siglo XX. Pero la física ha conocido 3 revoluciones en el mismo siglo. 100 años atrás los físicos debatían sobre la edad del universo y el origen de la energía del Sol. Nadie en el mundo conocía las respuestas. Hoy en día cualquier colegial las conoce. Hoy en día disponemos de una información pormenorizada del universo, lo comprendemos a todos los niveles, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas. Hemos aprendido tanto que podemos describir con todo detalle qué ocurrió en los primeros minutos del nacimiento del universo tras la explosión inicial. ¿Pueden los medievalistas igualar este avance en su propio campo? En una palabra, no. ¿Por qué no? Porque no cuentan con una tecnología en la que apoyarse. Nadie ha desarrollado una nueva tecnología en beneficio de los historiadores, hasta ahora. Una interpretación magistral, pensó Gordon. Una de las mejores de Doniger, mostrándose cautivador, enérgico y en algunos momentos incluso rayano en la exageración. No obstante, el hecho era que Doniger les había explicado la parte apasionante del proyecto sin revelar ni remotamente el verdadero propósito, sin insinuar siquiera cuál era la situación real. Pero os he dicho que necesitaba vuestra ayuda, y la necesito, prosiguió Doniger. De pronto cambió de ánimo. Empezó a hablar lentamente, con expresión taciturna, preocupada. Sabéis que el profesor Johnston vino a vernos porque creía que le ocultábamos información. Y en parte así era. Poseíamos cierta información que nos reservamos, porque no podíamos explicar cómo la obtuvimos. Y porque Kramer metió la pata, pensó Gordon. El profesor Johnston nos presionó, dijo Doniger. Vosotros ya lo conocéis. Incluso nos amenazó con acudir a la prensa.
Al final, le enseñamos la tecnología que ahora vamos a enseñaros a vosotros. Y se entusiasmó, tal como os ocurrirá a vosotros. Pero insistió en ir al pasado, para verlo con sus propios ojos. Don Iger guardó silencio por un instante. Nos opusimos, y volvió a amenazarnos. Así que no nos quedó otra alternativa, y le dejamos ir. De eso hace ya 3 días. Todavía está allí. Os pidió ayuda, mediante un mensaje que sabía que encontraríais. Vosotros conocéis ese lugar y ese tiempo mejor que nadie. Tenéis que ir allí y traerlo. Sois su única esperanza. Signo de interrogación abierta. ¿Qué le pasó allí exactamente? Preguntó Marley. No lo sabemos, respondió Don Iger, pero incumplió las reglas. Signo de interrogación abierta. ¿Las reglas? Debéis comprender que esta es una tecnología muy nueva. Ha de usarse con cautela. Enviamos observadores al pasado desde hace unos 2 años, utilizando exmarines, personas con preparación militar. Pero no son historiadores, claro está, y siempre les hemos impuesto severas restricciones. Signo de interrogación abierta. ¿Qué restricciones? No hemos permitido a nuestros observadores entrar en el mundo una vez allí. No hemos permitido que nadie permanezca ahí más de 1 hora. Y no hemos permitido a nadie alejarse de la máquina más de 50 metros. Nadie ha dejado atrás la máquina y entrado en el mundo. Excepto el profesor, dijo Marley. Eso suponemos, sí, y para encontrarlo, nosotros tendremos que entrar también en el mundo. Sí, contestó Don Iger. Signo de interrogación abierta. ¿Y seremos los primeros en hacerlo? ¿Los primeros en entrar en el mundo? Sí. Vosotros, y antes que vosotros, el profesor. Se produjo un silencio. Signo de exclamación abierta. Fantástico. Exclamó Marek de pronto con una amplia sonrisa. Estoy impaciente por ir. Los otros, sin embargo, continuaron callados. Se les veía tensos, nerviosos. En cuanto a ese hombre que encontraron en el desierto, comentó Stern. Joetraub, apuntó Don Iger. Era uno de nuestros mejores científicos. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hacía en el desierto? Por lo visto, viajó hasta allí por propia iniciativa. Su coche apareció en las proximidades. Pero ignoramos por qué fue. Según parece, añadió Stern, se hallaba en un estado lamentable, le pasaba algo en los dedos. Eso no constaba en el informe forense, atajó Don Iger. Murió de un ataque al corazón. Signo de interrogación abierta. Su muerte, pues, ¿no tuvo nada que ver con esta tecnología? Nada en absoluto, aseguró Don Iger. Siguió otro silencio. Chris se movió inquieto en su silla. Y para entendernos, ¿hasta qué punto es segura esta tecnología? Preguntó. Tan segura como conducir un coche, respondió Don Iger sin vacilar. Recibiréis todas las instrucciones necesarias, y os enviaremos con alguno de nuestros observadores experimentados. El viaje durará como máximo 2 horas. Solo tenéis que ir y traerlo. Chris tamborileó en la mesa con los dedos. Kate se mordió el labio. Nadie habló. Escuchad, esto es totalmente voluntario, dijo Don Iger. Vosotros debéis decidirlo. Pero el profesor os ha pedido ayuda. Y no creo que le falléis. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no envían solo a los observadores? Preguntó Stern. Porque ellos no poseen suficiente conocimiento del medio, David. Como bien sabéis, aquel es un mundo muy distinto. Vosotros, en cambio, conocéis a la perfección el lugar y la época, conocéis las lenguas y las costumbres. Pero nuestros conocimientos son académicos, adujo Chris. Ya no, repuso Don Iger. Acompañados por Gordon, los 4 abandonaron la sala para ver las máquinas. Don Iger los observó marcharse. Al cabo de un instante entró Kramer, que había seguido la entrevista a través de un monitor del circuito cerrado de televisión. Signo de interrogación abierta. ¿Qué opinas, Jane? Preguntó Don Iger. ¿Irán? Sí. Irán. Signo de interrogación abierta. ¿Y lo conseguirán? Kramer pensó por un momento. Diría que tienen un 50% de probabilidades. Bajaron por una rampa de cemento con anchura suficiente para permitir el paso de un camión. Iba a dar a una maciza puerta de acero de 2 hojas. Marek vio media docena de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la rampa. Las cámaras giraban, siguiéndolos mientras descendían hacia la puerta. Al pie de la rampa, Gordon miró hacia una cámara y esperó. La puerta se abrió. Gordon los hizo pasar al interior de una reducida cámara. En cuanto entraron, las hojas de acero de la puerta se cerraron ruidosamente. Gordon se acercó a otras 2 puertas interiores y volvió a esperar. Signo de interrogación abierta. ¿No puede abrirlas usted mismo? Preguntó Marley. No. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? ¿No se fían de usted? No se fían de nadie, respondió Gordon. Créame,
aquí solo entran quienes queremos que entren. Las dos hojas de la puerta se separaron. Penetraron en una jaula metálica con aspecto de montacargas industrial. El aire era frío y olía ligeramente a humedad. Las puertas se cerraron a sus espaldas. Con un susurro, la jaula comenzó a descender. Marek advirtió que se hallaban en un ascensor. Bajaremos a 300 metros de profundidad, informó Gordon. Tengan paciencia. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Recorrieron un largo túnel de hormigón, oyendo el eco de sus pisadas. Este es el nivel de control y mantenimiento, explicó Gordon. Las verdaderas máquinas se encuentran otros 150 metros más abajo. Llegaron a otra sólida puerta de 2 hojas, esta transparente y de color azul oscuro. En un primer momento Marek pensó que era de un cristal sumamente grueso, pero cuando las hojas empezaron a abrirse, deslizándose sobre una corredera motorizada, advirtió un leve movimiento bajo la superficie exterior. Agua, dijo Gordon. Aquí usamos mucho el agua como blindaje. La tecnología cuántica es muy sensible a las influencias aleatorias externas, radiación cósmica, campos electrónicos espurios, y todo eso. De hecho, ese es el principal motivo de que las instalaciones se encuentren aquí abajo. Más adelante, tras otra puerta de cristal idéntica a la anterior, vieron lo que parecía un pasillo de laboratorio convencional. Les franquearon el paso, y accedieron al pasillo, pintado de un blanco asiático, con puertas a ambos lados. En la primera puerta de la izquierda se leía Precomp, en la segunda, Prepcamp, y más allá un rótulo rezaba simplemente Transunoto. Gordon se frotó las manos y dijo: iniciemos ya la compresión. A Marek, la reducida sala le recordó el laboratorio de un hospital, causándole cierta inquietud. En el centro se alzaba una cápsula alargada de más de 2 metros de altura y 1,5 metros de diámetro. La parte frontal de la cápsula, unida al resto mediante bisagras, estaba abierta, y Marek vio en el interior tubos fluorescentes de luz mate. ¿Signo de interrogación abierta una cámara de rayos UV para broncearse?, preguntó Marek. En realidad, es un generador de imágenes por resonancia, básicamente un escáner de RM de gran potencia. Pero les será útil como preparación previa a la máquina en sí. Quizá debería entrar usted primero, señor Marek. ¿Signo de interrogación abierta entrar ahí? Marek señaló la cápsula. Vista de cerca, parecía un ataúd blanco. Solo tiene que desvestirse y colocarse en el interior. Es exactamente igual que cualquier escáner clínico, no sentirá nada. El proceso completo dura alrededor de 1 minuto. Nosotros estaremos en la sala de al lado. Salieron por una puerta lateral con una pequeña ventana. La puerta se cerró de inmediato. Marek vio una silla en un rincón. Se acercó a ella y se quitó la ropa. Luego entró en el escáner. Se oyó el chasquido de un interfono y a continuación la voz de Gordon, que dijo: señor Marek, mírese los pies. Marek bajó la vista. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Ve el círculo marcado en el suelo? Por favor, asegúrense de que tiene los pies dentro del círculo. Marek corrigió su posición. Así está bien, gracias. Ahora se cerrará la puerta. Con un zumbido mecánico, la puerta giró sobre las bisagras hasta cerrarse. Marek oyó el siseo del cierre a prueba de aire. ¿Signo de interrogación abierta es una cámara hermética?, dijo Marek. Sí, necesariamente. Puede que ahora note la entrada de aire frío. Suministraremos oxígeno a la cámara durante la calibración. No será claustrofóbico, ¿verdad? No lo era hasta este momento. Marek miró alrededor. Los tubos, que de lejos le habían parecido fluorescentes, eran en realidad receptáculos cilíndricos con aberturas cubiertas de plástico. Tras el plástico se veían luces, pequeños aparatos que emitían un leve susurro. El aire se enfrió perceptiblemente. Estamos calibrando, informó Gordon. Procure no moverse. De pronto los tubos entraron en rotación y los aparatos de su interior se activaron, produciendo ligeros chasquidos. Giraron cada vez más deprisa y finalmente pararon en seco. Perfecto. ¿Se encuentra bien? Es como estar dentro de un molinillo de pimienta, dijo Marek. Gordon se echó a reír. La calibración ha concluido. El resto del proceso requiere una sincronización exacta, y por tanto la secuencia es automática. Limítese a seguir las instrucciones al pie de la letra, ¿entendido? Entendido. Un nuevo chasquido indicó que se había cortado la comunicación del interfono. Marek estaba solo. Se ha iniciado la secuencia de escaneo, anunció una voz grabada. Vamos a conectar los láseres. Mire al frente. No levante la vista. Al instante un vivo resplandor azul inundó el interior del tubo. El aire mismo parecía brillar. Los láseres están polarizando el gas xenón que en este momento se insufla en el compartimiento.
5 segundos. ¿Xenón? Pensó Marey. El color azul que lo envolvía aumentó de intensidad. Se miró una mano y apenas la vio en el aire trémulo. Hemos alcanzado el nivel de concentración de xenón. Ahora respire hondo. ¿Que respire hondo? Pensó Marey. ¿Que inhale el xenón? Manténgase en esa posición sin moverse durante 30 segundos. ¿Preparado? Permanezca inmóvil, abra los ojos, respire hondo, contenga la respiración, ahora. Los tubos iniciaron una vertiginosa rotación y al cabo de un instante, uno por uno, retrocedieron y volvieron a adelantarse, casi como si lo miraran, y algunos repetían el proceso para echarle una segunda mirada. Cada tubo parecía moverse de manera independiente. Marek experimentó la extraña sensación de ser observado por un centenar de ojos. No se mueva, por favor, dijo la voz grabada. Quedan 20 segundos. Alrededor, los tubos zumbaban y ronroneaban. Y súbitamente todos se detuvieron. Varios segundos de silencio. Solo se oía el leve piñoneo de los aparatos. A continuación, los tubos comenzaron a desplazarse adelante y atrás, y también lateralmente. No se mueva, por favor. 10 segundos. Los tubos empezaron a trazar círculos, sincronizándose lentamente hasta que por fin giraron todos juntos como una unidad. Un momento después se detuvieron. Escaneo concluido. Gracias por su colaboración. La luz azul se apagó y la puerta se abrió. Marek salió de la cápsula. En la sala contigua, Gordon se hallaba sentado frente a un terminal de ordenador. Los otros habían acercado sillas alrededor. La mayoría de la gente, explicaba Gordon, no sabe que un escáner corriente de hospital, al efectuar una resonancia magnética, altera el estado cuántico de los átomos del cuerpo, generalmente el momento angular de las partículas nucleares. La experiencia de la resonancia magnética en el terreno del diagnóstico médico nos indica que variar el estado cuántico del organismo no tiene efectos perjudiciales. De hecho, el paciente ni siquiera lo nota. Aún así, un equipo convencional de resonancia magnética opera con un campo magnético muy potente, por ejemplo de 1,5 teslas, es decir, unas 25.000 veces superior al campo magnético de la Tierra. Nosotros podemos prescindir de eso. Utilizamos interferómetros cuánticos superconductores, más conocidos como SKID, a los cuales, gracias a su extrema sensibilidad, les basta con el campo magnético terrestre para medir la resonancia. Aquí no usamos imanes. Marek entró en la sala. Signo de interrogación abierta. ¿Qué tal he quedado? Preguntó. El monitor mostraba una imagen translúcida de los miembros de Marek, punteados en rojo. Aquí vemos la médula ósea, dentro de los huesos largos, la columna vertebral y el cráneo, dijo Gordon. Ahora sigue construyendo hacia el exterior, un aparato orgánico tras otro. Aquí están los huesos. Vieron un esqueleto íntegro. Ahora se añaden los músculos, observando cómo aparecían los sucesivos conjuntos de órganos. Sten comentó. Su ordenador procesa a una velocidad increíble. Lo hemos ralentizado mucho, dijo Gordon. De lo contrario, no verían las distintas etapas. El tiempo real de procesamiento es prácticamente nulo. Signo de interrogación abierta. ¿Nulo? Repitió Stern. Esto es otro mundo, aseguró Gordon, asintiendo con la cabeza. Aquí los antiguos supuestos carecen de vigencia. Se volvió hacia los demás. ¿Quién es el siguiente? Se dirigieron hacia el fondo del pasillo, donde se hallaba el rótulo. Tránsito. Signo de interrogación abierta. ¿Para qué hemos hecho todo eso? Preguntó Kate. Lo llamamos precompresión, explicó Gordon. Nos permite transmitir más deprisa, porque la mayor parte de la información acerca de ustedes está ya almacenada en la máquina. Luego solo nos queda realizar un último escaneo para contrastar diferencias antes de la transmisión. Entraron en otro ascensor, descendieron y cruzaron otra puerta de cristal con blindaje de agua. Muy bien, ya hemos llegado, anunció Gordon. Salieron a un espacio enorme, cavernoso y bien iluminado. Se oía el eco de todos los sonidos. El aire era frío. Avanzaban por una pasarela metálica suspendida a 30 metros de altura. Mirando hacia abajo, Chris vio 3 círculos concéntricos formados por paredes de cristal llenas de agua. La pared exterior se componía de 3 tramos semicirculares separados por brechas de anchura suficiente para permitir el paso de una persona. Dentro del círculo delimitado por esta primera pared había otros 3 semicírculos menores, formando una segunda pared. Y más adentro, la tercera pared presentaba la misma estructura que las 2 anteriores. Los sucesivos semicírculos estaban dispuestos de manera que las brechas no quedaran alineadas, con lo cual el conjunto ofrecía un aspecto laberíntico. Un espacio de unos 6 metros de diámetro ocupaba el centro de los 3 círculos concéntricos. Allí, en posición vertical, había media docena de artefactos parecidos a jaulas,
aproximadamente del tamaño de las cabinas telefónicas. No estaban colocados en ningún orden en particular. Placas de metal de color mate cubrían la parte superior. Una neblina blanca flotaba en el recinto. Alrededor había depósitos de presión, y serpenteaban cables eléctricos por todas partes. Parecía un taller, y de hecho unos cuantos hombres trabajaban en ese momento en algunas de las jaulas. Esto es la zona de transmisión, que llamamos sala de tránsito, dijo Gordon. Con un robusto blindaje, como ven. Hay una segunda zona en construcción, pero todavía tardaremos unos meses en tenerla a punto. Señaló a través del cavernoso espacio en dirección a una segunda serie de paredes concéntricas. Aún no contenían agua, y eran por tanto transparentes. Desde la pasarela, un ascensor por cables descendía hasta el espacio central. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Podemos bajar ahí?, preguntó Marley. No, aún no. Abajo, un técnico alzó la vista y saludó con la mano. Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto falta para la comprobación de registro, Norm? Un par de minutos. Gómez viene ya para aquí. Muy bien. Gordon se volvió hacia el grupo. Vamos a la cabina de control y observaremos desde ahí. Bañadas en una intensa luz azul, las máquinas se hallaban sobre plataformas. Eran de un color gris mate y emitían un leve zumbido. Una capa de vapor blanco cubría el suelo, ocultando las bases. Dos técnicos abrigados con parcas azules trabajaban arrodillados en la base abierta de una de las máquinas. En esencia, las máquinas eran cilindros abiertos con los extremos superior e inferior metálicos. Cada máquina se alzaba sobre una gruesa base de metal. 3 barras dispuestas en el perímetro sostenían la placa metálica del techo. Varios técnicos extraían cables negros de un bastido reticular situado sobre ellos y los conectaban después al techo de una de las máquinas, como empleados de una gasolinera llenando el depósito de un coche. Las máquinas no se parecían a nada que Kate hubiera visto hasta entonces. Dentro de la estrecha sala de control, observaba con atención las enormes pantallas. A sus espaldas había 2 técnicos en mangas de camisa sentados ante sendas consolas. Las pantallas daban la impresión de estar mirando por una ventana, pese a que en realidad la sala de control no tenía ventanas. Ante ustedes se encuentra la más reciente versión de nuestra tecnología CTC, explicó Gordon. Esas siglas significan curva de tiempo cerrada, es decir, la topología del espacio-tiempo que utilizamos para retroceder al pasado. Hemos tenido que desarrollar tecnologías totalmente nuevas para crear estas máquinas. Ahora ven, de hecho, la 6ª versión, ya que el primer prototipo operativo se construyó hace 3 años. Chris contemplaba las máquinas en silencio. Kate Rickson curioseaba por la sala de control. Stern, nervioso, se frotaba un labio con la mano. Marek observaba a Stern. Todo el equipamiento tecnológico importante está situado en la base de la máquina, prosiguió Gordon, incluida la memoria cuántica de arsenuro de indio galio, los láseres del ordenador y la batería eléctrica. Los láseres de vaporización, lógicamente, están en las barras metálicas. Ese metal de color mate es niobio, los depósitos de presión son de aluminio, los elementos de almacenamiento son de polímeros. Una joven pelirroja de cabello corto y ademanes secos entró en la sala de tránsito. Llevaba una camisa de color caqui, pantalón corto y botas. Parecía vestida para un safari. Gómez será una de sus guías en este viaje, anunció Gordon. Irá al pasado dentro de unos instantes para realizar lo que denominamos una comprobación de registro. Y ya ha registrado la información necesaria en su marcador de navegación, fijando la fecha de destino, y ahora va a verificar la exactitud de los datos introducidos. Pulsó el botón del interfono. ¿Fue? Enséñanos tu marcador de navegación, ¿quieres? La mujer alzó una oblea blanca de forma rectangular, poco mayor que un sello de correos. Cabía holgadamente en la palma de su mano. Usará esto para retroceder al pasado y también para llamar a la máquina llegado el momento del regreso, dijo Gordon. Enséñanos el botón, Sue, ¿quieres? Es un poco difícil verlo, advirtió Gómez, colocando la oblea de perfil. Aquí hay un pequeño botón, ha de apretarse con la uña. Sirve para llamar a la máquina cuando uno se dispone a volver. Gracias, Sue. Cabriole de campo, notificó de pronto uno de los técnicos de la sala de control. Todos se volvieron hacia él. En su consola, un monitor mostraba una superficie ondulante tridimensional con un pronunciado pico en medio, como la cúspide de una montaña. Un término curioso, comentó Gordon, y todo un clásico. Dado que nuestros sensores de campo tienen como base el SKID, detectamos discontinuidades casi insignificantes en el campo magnético local, y a estas las llamamos cabrioles de campo. Empezamos a registrarlas 2 horas antes de un evento. Y de hecho la serie a la que pertenece esta se inició hace unas 2 horas. Indica que hay una máquina de regreso. Signo de interrogación abierta. ¿Qué máquina?, preguntó Kate.
La máquina de Sue. Pero si aún no ha salido. Ya lo sé, respondió Gordon. Todos los eventos cuánticos contradicen el conocimiento intuitivo. Signo de interrogación abierta. ¿Quiere decir que reciben una señal de que está volviendo antes de que haya salido? Sí, ¿por qué? Preguntó Kate. Gordon lanzó un suspiro. Es complicado. En realidad, lo que detectamos en el campo magnético es una función de probabilidad, un aviso del posible regreso de una máquina. Pero, por lo general, no nos planteamos así esa señal. Decimos simplemente que vuelve. Sin embargo, para ser exactos, una cabriole de campo indica de hecho que es muy probable que vuelva una máquina. Kate movía la cabeza en un gesto de incomprensión. No lo entiendo. Digamos que en el mundo corriente nos valemos de determinadas ideas respecto a la causa y el efecto, explicó Gordon. Primero se producen las causas y después los efectos. Pero ese orden no siempre se cumple en el mundo cuántico. Aquí los efectos y las causas pueden ser simultáneos, y los efectos pueden preceder a las causas. Esto es un pequeño ejemplo de ello. La mujer, Gómez, entró en una de las máquinas. Introdujo la oblea blanca en una ranura de la base, frente a ella. Acaba de instalar el marcador de navegación, que guía la máquina en el viaje de ida y vuelta, informó Gordon. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo sabe que volverá? Preguntó Stern. Una transmisión en el multiverso genera una especie de energía potencial, como un muelle tensado que realiza una fuerza inversa para volver a su posición original. El viaje de ida es la parte delicada. Esa es la información que lleva codificada la oblea de cerámica. Gordon se inclinó y pulsó el botón del interfono. ¿Cuánto tardarás en volver, Sue? 1 minuto, quizá 2. Muy bien. Pasamos a sincronización. De pronto los técnicos empezaron a hablar, al mismo tiempo que accionaban interruptores en una consola y verificaban las lecturas en el monitor. Control de helio. Capacidad máxima, respondió el otro técnico. Control de resonancia magnética eléctrica. Correcto. Todo a punto para la alineación de láseres. Un técnico accionó un interruptor, y de las barras metálicas surgió un gran número de rayos láser dirigidos al centro de la máquina, salpicando de puntos verdes el rostro y el cuerpo de Gómez, que estaba quieta, con los ojos cerrados. Las barras empezaron a girar lentamente. La mujer permanecía inmóvil. Los rayos láser trazaron líneas horizontales verdes sobre su cuerpo. Las barras se detuvieron. Láseres alineados. Hasta dentro de un momento, Sue, dijo Gordon. Volviéndose hacia el grupo, anunció: muy bien, allá vamos. Las paredes curvas de cristal y agua que circundaban las jaulas adquirieron una tonalidad azulada. La máquina comenzó de nuevo a girar lentamente. En el centro, la mujer seguía en la misma posición, la máquina se movía en torno a ella. El zumbido subió de volumen. La rotación se aceleró. La mujer estaba tranquila y relajada. En este viaje, Gómez consumirá solo 1 o 2 minutos, dijo Gordon, pero la batería tiene carga para 37 horas. Ese es el tiempo límite que estas máquinas pueden pasar en un sitio sin volver aquí. Las barras giraban a gran velocidad. De pronto oyeron un rápido tableteo, como los disparos de una ametralladora. Eso es el control de holgura. Los sensores infrarrojos verifican el espacio alrededor de la máquina tanto en el punto de destino como en el de regreso. Si detectan algún obstáculo en un radio de 2 metros, se interrumpe la transmisión. Es una medida de seguridad. No querríamos que la máquina apareciese dentro de un muro de piedra. Bien, empieza a liberarse el xenón. Allá va. El zumbido era ya ensordecedor. La máquina giraba con tal rapidez que las barras se habían desdibujado. Veían claramente a la mujer en el interior. Oyeron una voz grabada: permanezca inmóvil, abra los ojos, 1 respire hondo, 1 contenga la respiración, ahora. Un anillo descendió rápidamente del techo de la máquina, escaneando a la mujer de la cabeza a los pies. Observen con atención, dijo Gordon. Ocurre muy deprisa. Kate vio numerosos rayos láser de un vivo color violeta proyectados por las barras y dirigidos hacia el centro. Por un instante la mujer pareció en estado de incandescencia. Súbitamente se produjo un cegador destello blanco dentro de la máquina. Kate cerró los ojos y volvió la cabeza. Al abrirlos, una nube de puntos flotaban en su campo de visión, y por un momento no vio qué ocurría. Luego se dio cuenta de que la máquina había disminuido de tamaño, desprendiéndose de los cables conectados al techo, que ahora colgaban sueltos. Otro fogonazo de láser. La máquina menguó aún más, y con ella la mujer que se hallaba dentro, que ahora medía alrededor de 1 metro de estatura. Siguió encogiéndose con sucesivos destellos. Signo de exclamación abierta. Dios santo, exclamó Stern. ¿Qué se siente en ese momento? Nada, contestó Gordon. No se siente nada.
El tiempo de la conducción nerviosa entre la piel y el cerebro es del orden de 100 milisegundos. La vaporización por láser dura 5 nanosegundos. Llegados a este punto, uno ha desaparecido ya hace rato. Pero esa mujer sigue ahí, no. Ha salido en el primer destello de láser. Ahora simplemente el ordenador está procesando los datos. Eso que ven ahora es un efecto artificial del escalonamiento de compresión. La compresión se inicia en 3 y va hasta en -2, se produjo otro fogonazo. La jaula disminuía rápidamente. Y se redujo a poco más de medio metro y luego a unos 30 centímetros. Dentro, la mujer semejaba una muñeca vestida de caqui. -4, prosiguió Gordon. Tras un nuevo destello, cercano al suelo, Kate dejó de ver la jaula. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ha pasado? Aún está ahí, apenas visible. Otro destello, esta vez poco más que una chispa en el suelo. -5. Aumentó la frecuencia de los destellos, como el parpadeo de una luciérnaga, cada vez más débiles. Y -14, concluida. Los destellos cesaron. Nada. La jaula se había desvanecido. Donde antes se hallaba, se veía solo el oscuro suelo de goma. Signo de interrogación abierta. ¿Y se supone que nosotros tenemos que pasar por eso? Preguntó Kate. No es una experiencia desagradable, aseguró Gordon. Uno permanece consciente durante todo el proceso, circunstancia que en realidad no podemos explicar. Al final de la compresión de datos, uno se encuentra en dominios ínfimos, regiones subatómicas, y en ese estado, teóricamente, no es posible la conciencia. Sin embargo, se conserva la conciencia. Pensamos que puede tratarse de un artefacto, una alucinación que salva el instante de la transición. Si es así, sería un fenómeno análogo al dolor fantasma que sienten las personas a quienes se ha amputado un miembro. Esto podría definirse como una especie de conciencia fantasma. Naturalmente, hablamos de periodos de tiempo muy breves, nanosegundos. En cualquier caso, nadie comprende la conciencia. Kate escuchaba con expresión ceñuda. Hasta ese momento se había planteado cuanto veía como una cuestión de arquitectura, como si aplicara el tradicional enfoque según el cual la forma está supeditada a la función. ¿No resultaba acaso extraordinario que aquellas enormes estructuras subterráneas presentaran una simetría concéntrica con vagas reminiscencias de los castillos medievales a pesar de no haberse construido con arreglo a requisito estético alguno? Se habían construido únicamente para resolver un problema científico. Y Kate encontraba fascinante el resultado. Pero ahora que conocía la utilidad real de aquellas máquinas, le costaba asimilar lo que acababan de ver sus ojos. Y su formación en el campo de la arquitectura no le servía de nada a ese respecto. Pero este método para encoger a una persona implica desintegrarla. No. La destruimos, afirmó Gordon sin rodeos. Tenemos que destruir el original aquí para poder reconstruirlo en el otro extremo. Es una condición necesaria. Así pues, esa mujer en realidad ha muerto. Yo no diría eso, no. Comprenda, pero si destruye a una persona en un extremo, ¿no muere? Insistió Kate. Gordon suspiró. No es fácil interpretar esta clase de sucesos desde un punto de vista tradicional, explicó. Dado que la persona se reconstruye en el mismo instante en que es destruida, ¿es posible decir que ha muerto? No ha muerto. Simplemente se ha trasladado a otra parte. Stern tenía la certeza, era una sensación visceral de que Gordon no hablaba con total sinceridad sobre aquella tecnología. Solo con ver las paredes curvas que constituían el blindaje de agua y las máquinas situadas en el centro, presentía que quedaba algo importante por explicar. Se propuso averiguarlo. Signo de interrogación abierta ahora. Pues, ¿esa mujer está en otro universo? Preguntó. En efecto. Signo de interrogación abierta. La han transmitido, y ha llegado a otro universo. Como si se tratara de una hoja de papel a través de un fax. Exactamente. Pero, para reconstruirla en el otro extremo, se necesita también ahí un fax, por seguir con la comparación. Gordon movió la cabeza en un gesto de negación. No, no se necesita ninguna máquina al otro lado. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no? Porque Gómez, o cualquier persona transmitida, está ya ahí. Stern arrugó la frente. Signo de interrogación abierta. ¿Ya está allí? ¿Cómo es posible? En el momento de la transmisión, la persona se encuentra ya en el otro universo, y por tanto no es necesario que nosotros mismos la reconstruyamos allí. ¿Por qué? Insistió Stern. Por ahora dejémoslo en que es una característica del multiverso. Si lo desea, podemos hablar de ello después. Estoy seguro de que a los demás no les interesan esos pormenores, dijo Gordon, señalando con la cabeza al resto del grupo. Hay algo más, pensó Stern. Algo que no quiere contarnos. Stern volvió a mirar hacia la zona de transmisión, buscando el detalle anómalo, la pieza fuera de lugar.
porque tenía la firme convicción de que alguna pieza no encajaba. Signo de interrogación abierta. ¿No ha dicho que solo han enviado al pasado a unas cuantas personas? Sí, así es. Signo de interrogación abierta. ¿Más de una a la vez? Casi nunca. A lo sumo dos, y en muy raras ocasiones, respondió Gordon. Entonces, ¿por qué hay tantas máquinas? Ahí abajo cuento 8. ¿No bastaría con 2? Lo que ve es el resultado de nuestro programa de investigación, explicó Gordon. Introducimos continuas mejoras en el diseño. Gordon había contestado con aparente naturalidad, pero Stern creyó advertir algo en su mirada, un velado asomo de inquietud. Sin duda esconde algo, pensó, ¿y no sería más lógico introducir las mejoras en las mismas máquinas? Preguntó Stern. Gordon se encogió de hombros, pero guardó silencio. Sin duda, se reafirmó Stern para sus adentros. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hacen aquellos técnicos? Continuó Stern, aún tanteando. Señaló a los dos hombres que trabajaban de rodillas en la base de una de las máquinas. Me refiero a los que están ahí, al fondo. ¿Qué reparan exactamente? David, dijo Gordon, creo francamente, ¿es esta tecnología realmente segura? Gordon dejó escapar un suspiro. Véalo usted mismo. A través de la amplia pantalla, se vio en el suelo de la sala de tránsito una rápida sucesión de destellos. Ya vuelve, anunció Gordon. Los destellos cobraron mayor intensidad. Oyeron de nuevo el tableteo, aumentando gradualmente de volumen. Al cabo de un instante, la jaula alcanzó su tamaño natural, el zumbido se desvaneció, la neblina del suelo se arremolinó, y la mujer salió de la máquina, alzando una mano para saludar a los espectadores. Stern la escrutó con los ojos entrecerrados. Parecía en perfecto estado. Conservaba el mismo aspecto que antes. Gordon miró a Stern. Créame, no existe el menor riesgo. Se volvió hacia la pantalla. ¿Cómo has visto aquello? ¿Fue? Excelente, contestó Gómez. El punto de tránsito se encuentra en la orilla norte del río. Un lugar aislado, en el bosque. Prepare a su equipo, Dr. Gordon. Voy a registrar la información en el marcador de reserva. Luego iremos ahí y traeremos a ese viejo antes de que le pase algo. Tiéndase sobre el costado izquierdo, por favor. Kate, tendida en una camilla, se volvió de lado y contempló con aprensión al hombre de avanzada edad vestido con bata blanca, que alzó un instrumento parecido a un aplicador de cola y lo acercó a la oreja de ella. Lo notará tibio, aseguró el hombre. ¿Tibio? Pensó Kate mientras sentía una intensa quemazón en el oído. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es eso? Preguntó. Un polímero orgánico, respondió el hombre. No es tóxico ni alergénico. Continúe en esa posición durante 8 segundos. Ahora, por favor, mueva la boca como si masticase. Conviene que quede un poco suelto. Muy bien, siga masticando. Kate lo oyó pasar al siguiente de la fila. Tris ocupaba la camilla contigua, Stern la tercera y Marek la última, y repetir. Tiéndase sobre el costado izquierdo. Lo notará tibio. No tardó mucho en regresar junto a Kate. Le pidió que se volviera del lado derecho y le inyectó el polímero caliente en el otro oído. Gordon observaba desde un rincón. Esto es aún un tanto experimental, explicó Gordon. Se compone de un polímero que empieza a biodegradarse al cabo de una semana. A continuación, el hombre de la bata blanca los hizo ponerse en pie y, expertamente, les extrajo uno por uno los implantes plásticos de los oídos. Yo oigo perfectamente, dijo Kate a Gordon. No necesito audífono. No es un audífono, contestó Gordon. En el otro extremo de la sala, el hombre perforaba el centro de los implantes e introducía un dispositivo electrónico. Trabajaba con una rapidez sorprendente. Una vez insertado el dispositivo, taponaba el orificio con un poco más de plástico. El aparato consta de un micrófono y un traductor electrónico, prosiguió Gordon, por si necesitan comprender lo que alguien les dice. Pero aún si comprendo lo que me dicen, ¿cómo voy a responderles? Objetó Kate. No te preocupes, terció Marek, dándole un ligero codazo a Kate. Yo hablo occitano y francés antiguo. Ja, estupendo, repuso Kate con tono sarcástico. ¿Y vas a enseñarme esas lenguas en 15 minutos? Estaba tensa ante la idea de ser destruida o vaporizada o lo que fuera por aquella máquina, y las palabras salían a borbotones de su boca. Marek pareció sorprendido por su reacción. No, dijo con gravedad. Pero si te quedas a mi lado, cuidaré de ti. Por alguna razón, su extrema seriedad tranquilizó a Kate. Marek era tan formal, probablemente cuidará de mí, pensó Kate, y se sintió más relajada. Poco después todos se colocaron los auriculares internos de plástico, que eran de color carne. Ahora están apagados, explicó Gordon. Para encenderlos, solo tienen que golpearse suavemente la oreja con la punta del dedo. Y ahora,
Si me acompañan, Gordon entregó una pequeña bolsa de cuero a cada uno. Hemos estado elaborando una especie de botiquín de primeros auxilios. Ahí dentro van los prototipos. Son ustedes los primeros que entrarán en el mundo, y por tanto cabe la posibilidad de que tengan que utilizarlos. Pueden llevarlos ocultos bajo la ropa. Abrió una bolsa y extrajo un envase cilíndrico de aluminio de unos 10 centímetros de altura y 3 de diámetro. Parecía un aerosol de espuma de afeitar. Esta es la única forma de protección que podemos ofrecerles. Contiene 12 dosis de dihidroetileno como un substrato proteínico. Haremos una demostración con el gato, H. G. ¿Dónde estás, H? G. Un gato negro saltó a la mesa. Gordon lo acarició y después le roció el hocico con gas. El gato parpadeó, bufó y cayó de costado. Provoca la pérdida del conocimiento en 6 segundos, añadió Gordon, así como una posterior amnesia retroactiva. Pero tengan muy en cuenta que su efecto es de corta duración. Y solo es eficaz si disparan directamente a la cara. Mientras el gato se sacudía y volvía en sí, Gordon sacó de la bolsa de cuero 3 cubos de papel rojo encerado, aproximadamente del tamaño de terrones de azúcar. Parecían artilugios pirotécnicos. Si necesitan encender fuego, esto les servirá, dijo Gordon. Para Cardan, solo hay que tirar del cordón. Van marcados con los números 15, 30 y 60, los segundos que tardan en prender. Tienen un recubrimiento de cera, o sea, son impermeables. Una advertencia: a veces fallan. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué no un encendedor Ble? Preguntó Liz. No corresponde a la época. Allí no puede llevarse plástico. Gordon se concentró de nuevo en el contenido de la bolsa. Incluye también el botiquín propiamente dicho, nada fuera de lo común: antiinflamatorios, antidiarreicos, antiespasmódicos, analgésicos. No les gustaría ponerse a vomitar en un castillo, bromeó. Y no podemos proporcionarles pastillas para potabilizar el agua. Stern escuchó todo aquello con una sensación de irrealidad. ¿Vomitar en un castillo?, pensó. Oiga, y por último, prosiguió Gordon sin prestar atención, una herramienta multiuso de bolsillo, con cuchillo y ganzúa incluidos. Parecía una navaja suiza. Gordon volvió a guardarlo todo en la bolsa. Probablemente no utilizarán nada de esto, pero no está de más. Y ahora ocupémonos de la vestimenta. Stern no podía sacudirse aquel persistente desasosiego. Una mujer de trato amable y aspecto de abuela había dejado su máquina de coser y distribuía la ropa entre ellos. Primero, la prenda interior, una especie de calzoncillos blancos de hilo pero sin elástico en la cintura, luego una correa de cuero y después unas mallas negras de lana. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es esto?, preguntó Stern. ¿Unos leotardos? Se llaman calzas, querido, respondió la mujer. Tampoco tenían elástico. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo se sujetan? Has de remetértelas en la correa, por debajo del jubón. O atarlas a los rabillos del jubón. Signo de interrogación abierta. ¿Los rabillos? Eso es, querido, los rabillos del jubón. Stern miró a los otros. Apilaban tranquilamente la ropa a medida que les daban cada una de las prendas. Parecían familiarizados con todo ello, actuaban con la misma calma que si estuvieran en unos grandes almacenes. Stern, en cambio, se sentía desorientado, y el pánico comenzaba a adueñarse de él. A continuación le dieron una camisa blanca de hilo que le llegaba hasta los muslos y otra prenda más larga, llamada jubón, hecha de fieltro enguatado. Y finalmente una daga colgada de una cadena. Stern la observó con recelo. Todo el mundo la lleva. La necesitarás aunque solo sea para comer. Stern dejó la daga sobre la pila distraídamente y hurgó entre la ropa, intentando aún encontrar los rabillos. Es una indumentaria destinada a aparentar una posición social neutra, ni ostentosa ni pobre. Pretendemos que se aproxima a la vestimenta de un mercader medio, un paje o un noble venido a menos. Luego Stern recibió los zapatos, semejantes a unas zapatillas caseras de piel con las punteras afiladas, salvo por las hebillas. Como los zapatos de un bufón, pensó sin el menor entusiasmo. No te preocupes, dijo la anciana, sonriendo, llevan cámara de aire en la suela, igual que unas Nike. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué está todo tan sucio?, preguntó Stern, contemplando el jubón con expresión ceñuda. No quieres desentonar con el resto de la gente, ¿verdad? Se cambiaron en un vestuario. Stern observó a sus dos compañeros. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo se supone que, esto, quieres saber cómo se viste uno en el siglo XIV? Dijo Marey. Muy sencillo. Marey se había quitado la ropa y, relajado, se paseaba desnudo de un lado a otro. Era una masa de músculos. Stern se sintió intimidado mientras se sacaba lentamente los pantalones. En primer lugar, continuó Marek, ponte el calzón interior.
Es de hilo de muy buena calidad. En aquella época tenían un hilo excelente. Para sostenerte el calzón, átate la correa a la cintura y enrolla la parte superior del calzón alrededor de la correa, dándole un par de vueltas. Así se aguantará, ¿de acuerdo? Signo de interrogación abierta. ¿La correa va por debajo de la ropa? Sí, para sujetar el calzón. Luego ponte las calzas. Marek empezó a colocarse las mallas negras de lana. En su extremo inferior, las perneras no eran abiertas sino que tenían pies, como un pijama de niño. Hay unos cordones en la cintura, ¿ves? Las calzas me vienen muy holgadas, comentó Stern al subírselas, viendo las rodillas abolsadas. Así han de ir. Estas no son calzas de gala, y por tanto no se llevan ajustadas. A continuación, la camisa de hilo. Solo has de pasártela por la cabeza y dejarla colgar. No, David. El lado abierto del cuello va por delante. Stern volvió a sacar los brazos de las mangas y, torpemente, reviró la camisa. Y por último dijo Marek, cogiendo la prenda de fieltro, te pones el jubón, que es una mezcla de chaqueta y cazadora. Se usa tanto en interior como al aire libre, y solo hay que quitársela si hace mucho calor. ¿Ves los rabillos? Son los cordones, debajo del fieltro. Ahora ata las calzas a los rabillos del jubón, pasando los cordones de la cintura por las aberturas de la camisa. Marek acabó de atárselas en un momento, como si lo hubiera hecho toda su vida. A Tris le costó mucho más, advirtió Stern con satisfacción. Stern en particular tuvo que contorsionarse para anudar los cordones de la espalda. Signo de interrogación abierta. ¿Y esto te parece sencillo? Rezongó. Sencillamente no te has fijado en tu indumentaria habitual, contestó Marek. Por término medio, un occidental del siglo XX se pone a diario entre 9 y 12 prendas de vestir. Aquí son solo 6. Stern dejó caer los faldones del jubón y, tirándose de los costados, intentó acomodárselo para que el dobladillo quedara a la altura de los muslos. Al hacerlo se arrugó la camisa, y finalmente Marek tuvo que ayudarlo a arreglárselo todo y, de paso, ceñirle más las calzas. Por último, Marek le enlazó alrededor de la cintura la cadena de la que pendía la daga, sin ajustarla demasiado. Luego retrocedió para mirarlo. Listo, anunció Marek, asintiendo con la cabeza. ¿Qué tal te sientes? Stern, incómodo, movió los hombros. Me siento como un pollo relleno atado. Marek se echó a reír. Ya te acostumbrarás. Cuando Kate terminaba de vestirse, entró Susan Gómez, la mujer que poco antes había ido al pasado en viaje de comprobación. Ahora Gómez llevaba ropa de época y una peluca. Lanzó otra peluca a Kate. Kate hizo una mueca de aversión. Tienes que ponértela, dijo Gómez. Ahí, el pelo corto en una mujer es señal de deshonra o herejía. Procura que nadie vea tu verdadero pelo. Kate se encasquetó la peluca, notando caer sobre sus hombros los mechones de cabello trigueño. Se volvió para mirarse en el espejo, y vio el rostro de una desconocida. Le daba un aspecto más juvenil, más delicado, más débil. La otra opción es cortarse el pelo como un hombre, añadió Gómez. Tú decides. Me pondré la peluca, respondió Kate. Diane Kramer miró a Víctor Gareto y dijo. Pero esa ha sido siempre la norma, Víctor, ya lo sabe. Sí, pero el problema es que ahora nos encargan una misión distinta, objetó Gareto, un hombre delgado y curtido de más de 30 años. Antiguo miembro de una unidad de operaciones especiales del ejército, llevaba 2 años en la empresa. En ese tiempo se había forjado una sólida reputación como guardia de seguridad, pero tendía a darse aires de grandeza. Ahora quieren que entremos en el mundo, y sin embargo no nos permiten ir armados. Así es, Víctor. Nada de anacronismos. Nada de artefactos modernos en el pasado. Esa ha sido la norma desde el principio. Kramer trató de disimular su desesperación. Aquellos exsoldados eran gente de trato difícil, en particular los hombres. Las mujeres, como Gómez, no causaban molestias. Pero los hombres se obstinaban en aplicar su instrucción, como ellos decían, en los viajes al pasado de la IC, y nunca daba resultado. Personalmente, Kramer pensaba que, para aquellos hombres, eso era solo una manera de camuflar su nerviosismo, pero por supuesto jamás lo expresaba en voz alta. Aún sin esa clase de reproches, les costaba ya bastante aceptar órdenes de una mujer como ella. Asimismo, a los hombres les representaba un mayor esfuerzo mantener en secreto su trabajo. Para las mujeres era más fácil, los hombres, en cambio, necesitaban alardear de sus visitas al pasado. Naturalmente, tenían prohibido hablar de ello mediante las más diversas cláusulas contractuales, pero después de unas cuantas copas uno podía olvidarse de los contratos. Por eso Kramer les había informado a todos sin excepción de la existencia de ciertos marcadores de navegación con registros especiales.
Esos marcadores habían pasado a formar parte de la mitología de la empresa, junto con sus nombres Tunguska, Vesubio, Tokio. El marcador denominado Vesubio lo situaba uno en la bahía de Nápoles a las 7 de la mañana del 24 de agosto del año 79 d.C., justo antes de que la lluvia de ceniza acabara con la vida de todos los habitantes de la zona. El Tunguska llevaba al portador a Siberia en 1908, poco antes de que cayera ahí el meteorito gigante provocando una onda expansiva que mató a todos los seres vivos en un radio de cientos de kilómetros a la redonda. El Tokio enviaba a esa ciudad en 1923, momentos antes de quedar asolada por el terremoto. El objetivo de aquello era dejar claro que si se divulgaba la naturaleza del proyecto, alguien podía acabar con un marcador equivocado en su siguiente viaje. Ninguno de los exsoldados sabía con seguridad si eso era verdad o simple mitología de la empresa. Y así quería Kramer que fuese. Esto es una misión nueva, repitió Barreto como si no la hubiera oído. Nos piden que entremos en el mundo, que traspasemos las filas enemigas, por así decirlo, sin armas. Están adiestrados en el combate cuerpo a cuerpo, usted, Gómez, todos. No creo que sea suficiente. Víctor, con el debido respeto, señorita Kramer, opino que no asumen la actual situación, insistió Barreto tercamente. Han perdido ya a 2 personas. 3 si contamos a Traub. No, Víctor, no hemos perdido a nadie. Sin duda perdieron a Traub. No perdimos al doctor Traub, repuso Kramer. Traub se ofreció voluntario, y Traub padecía una depresión. Presuponen que padecía una depresión. Nos consta, Víctor. Desde la muerte de su esposa, estaba muy deprimido y tenía tendencias suicidas. Pese a haber rebasado el límite de viajes, se obstinó en volver para perfeccionar la tecnología. Pensaba que podía modificar las máquinas para reducir los errores de transcripción. Pero, por lo visto, se equivocaba. Por eso terminó en el desierto de Arizona. Personalmente, dudo que tuviese verdadera intención de volver al presente. Sospecho que fue un suicidio. Y perdieron a Rob, afirmó Barreto. Él desde luego no se suicidó. Kramer lanzó un suspiro. Rob Ricardo había sido uno de los primeros observadores enviados al pasado, hacía casi 2 años, y uno de los primeros en mostrar síntomas de los errores de transcripción. Eso ocurrió en una etapa del proyecto muy anterior, Víctor. La tecnología estaba menos evolucionada. Y usted sabe de sobra qué pasó. Después de varios viajes, Rob empezó a presentar efectos secundarios. Fue él quien insistió en continuar. Pero no lo perdimos. Se fue y no volvió, recordó Barreto. Esa es la realidad. Rob era consciente del peligro. Y ahora el profesor. No hemos perdido al profesor, aseguró Kramer. Sigue vivo. O eso esperan. Y no saben por qué no volvió, Víctor, solo digo que en este caso la logística no se ajusta al perfil de la misión. Nos piden que corramos un riesgo innecesario. No está obligado a ir, dijo Kramer sin mucha convicción. No, yo no he dicho eso. Pero no está obligado. Esa no es la cuestión, contestó Barreto. Iré, bien, pues ya conoce las normas. No puede introducirse tecnología moderna en el pasado. ¿Entendido? Entendido. Y nada de esto debe mencionarse a los historiadores. No, claro que no. Soy un profesional. Muy bien, dijo Kramer. Observó marcharse a Barreto. Estaba molesto, pero obedecería. Al final, siempre acataban órdenes. Y las normas eran importantes, pensó Kramer. Aunque a Doniger le gustaba discursar sobre la imposibilidad de alterar la historia, lo cierto era que a ese respecto nada se sabía con certeza, y nadie deseaba arriesgarse. No querían enviar armas modernas ni objetos de plástico al pasado. Y nunca lo habían hecho. Sentados en las incómodas sillas de una sala con mapas, Stern y los otros escuchaban a Susan Gómez, la mujer que acababa de regresar en la máquina. Esta exponía la situación con un estilo parco y expeditivo en el que Stern detectó cierta precipitación. Iremos al monasterio de Saint-Mere, a orillas del río Dordogne, en el sur de Francia, decía Gómez. Llegaremos a las 8:04 del martes 7 de abril de 1357, el día en que estaba fechado el mensaje del profesor. Afortunadamente para nosotros, coincide con la celebración de un torneo en Castelgard, y el espectáculo atraerá a mucha gente de los alrededores, lo cual nos permitirá pasar inadvertidos. Apoyó el dedo en uno de los mapas. Solo a modo de orientación, ved este plano de la zona. Aquí está el monasterio, y aquí, al otro lado del río, Castelgard. La fortaleza de la Roque se encuentra en lo alto de este peñasco, al norte del monasterio. ¿Alguna duda hasta el momento? Ellos negaron con la cabeza. Muy bien. Estos territorios atraviesan un período de cierta agitación.
Como sabéis, abril de 1357 nos sitúa aproximadamente 20 años después del inicio de la Guerra de los 100 años. Han pasado 7 meses desde la victoria inglesa de Poitiers, en la que se tomó prisionero al rey de Francia. Ahora el rey francés sigue retenido mientras se negocian las condiciones de su liberación. Y Francia, sin rey, está al borde del caos. En este momento Castelgard se halla en manos de Sir Oliver de Vannes, un caballero inglés nacido en Francia. Oliver se ha apoderado también de La Roque, donde refuerza las defensas del castillo. Sir Oliver es un personaje impopular, conocido por su mal genio. Lo apodan el carnicero de Crequi, por sus excesos en esa batalla. Signo de interrogación abierto. Oliver controla, pues, las dos plazas fuertes, preguntó Marley. Por ahora, sí. No obstante, una tropa de caballeros renegados bajo el mando de Arnaud de Fervolé, un monje despojado del hábito, el arcipreste, apuntó Marley. Sí, exacto, el arcipreste. Él y sus hombres han penetrado en la zona, y sin duda intentarán arrebatar los castillos a Oliver. Creemos que el arcipreste se encuentra aún a varios días de camino. Pero las hostilidades pueden desatarse en cualquier momento, así que actuaremos deprisa. Pasó a otro mapa, a mayor escala. Mostraba el monasterio con todas sus dependencias. Apareceremos más o menos por aquí, en el límite del bosque de Saint-Emery. Desde nuestro punto de llegada deberíamos ver el monasterio. Puesto que el mensaje del profesor procedía del monasterio, iremos ahí directamente. Como sabéis, los monjes toman la principal comida del día a las 10 de la mañana, y es probable que el profesor esté presente. Con un poco de suerte, lo encontraremos ahí y lo traeremos. Signo de interrogación abierta. ¿De dónde ha salido toda esa información?, dijo Marley. Creía que no había entrado nadie en el mundo. Y así es. No ha entrado nadie. Pero los observadores, pese a quedarse cerca de las máquinas, han suministrado datos suficientes para permitirnos un buen conocimiento de las circunstancias de este período en particular. ¿Alguna otra pregunta? Volvieron a negar con la cabeza. Muy bien, prosiguió Gómez. Es vital que rescatemos al profesor en el monasterio. Si va a Castelgard o La Roque, será mucho más difícil. Tenemos un plan de acción apretado. Según nuestros cálculos, estaremos ahí entre 2 y 3 horas. Permaneceremos juntos en todo momento. Si alguien se separa del grupo, usaremos los auriculares para reunirnos de nuevo. Localizaremos al profesor y regresaremos de inmediato, ¿de acuerdo? Entendido. Os acompañarán 2 escoltas, yo misma y Víctor Bareto, que está en el rincón. Saluda, Dick. El segundo escolta era un hombre hosco con aspecto de ex-marine, fogueado y competente. La ropa de época de Bareto era más vasta y holgada, de una tela semejante a la arpillera, propia de un campesino. Saludó con un parco gesto. Parecía de mal humor. Signo de interrogación abierta. ¿Todo claro?, dijo Gómez. ¿Alguna otra duda? Signo de interrogación abierta. ¿Lleva ahí 3 días, el profesor Johnstone?, preguntó Liz. Así es. Signo de interrogación abierta. ¿Quién creen los lugareños que es? Lo ignoramos, contestó Gómez. No sabemos siquiera por qué se alejó de la máquina. Supongo que tuvo alguna razón. Pero, dado que está en el mundo, lo más sencillo para él sería pasar por un hermano lego o un estudioso de Londres en peregrinación a Santiago de Compostela. Saint-Emery está en el camino de Santiago, y con frecuencia los peregrinos interrumpen su viaje por un día o una semana y se quedan ahí, en especial si entablan amistad con el abad, que es todo un personaje. Quizá sea ese el caso del profesor. O quizá no. En realidad, no lo sabemos. Pero, un momento, ¿no cambiará su presencia ahí la historia local?, dijo Tizuges. ¿No influirá en el resultado de los acontecimientos? No. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo lo sabes? Porque es imposible. Pero, ¿y las paradojas del tiempo? Signo de interrogación abierta. ¿Las paradojas del tiempo? Exacto, secundó Stern. Como, por ejemplo, una persona que viaja al pasado y mata a su abuelo, de modo que no pueden hacer ni, por tanto, retroceder en el tiempo para matar a su abuelo. Eso. Gómez movió la cabeza en un impaciente gesto de negación. No existen las paradojas del tiempo. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo que no?, replicó Stern. Claro que existen. No, no existen, aseguró una voz firme detrás de ellos. Todos se volvieron. Era don Níger. No se producen paradojas en el tiempo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quiere decir?, preguntó Stern, molesto por tan brusca refutación de su planteamiento. Las llamadas paradojas del tiempo no guardan relación alguna con el tiempo real, declaró don Níger. Tiene que ver con ciertas concepciones de la historia, tentadoras pero erróneas. Tentadoras,
porque nos inducen a pensar que poseemos el poder de influir en el curso de los acontecimientos, y erróneas, porque carecemos de tal poder. Signo de interrogación abierta. ¿No podemos influir en los acontecimientos? No. Claro que podemos. No. No podemos. Resulta más fácil comprenderlo mediante un ejemplo contemporáneo. Imagina que vas a un partido de béisbol. Los Yankees contra los Mets, y van a ganar los Yankees, obviamente. ¿Quieres cambiar el resultado para que ganen los Mets? ¿Qué puedes hacer? No eres más que un individuo en medio de una multitud. Si intentas llegar al banquillo, te lo impedirán. Si intentas saltar al campo, te sacarán a rastras. Cualquier acción corriente a tu alcance se frustrará y no alterará el resultado del partido. Supongamos que eliges una acción más extrema: disparar contra el pitcher de los Yankees. Pero en cuanto los hinchas más cercanos a ti vean el arma, probablemente te reducirán. Incluso si consigues disparar una vez, fallarás casi con toda seguridad. Y aun si la bala alcanza al pitcher, ¿qué ocurrirá? Otro jugador ocupará su puesto, y los Yankees ganarán el partido. Supongamos que eliges una acción todavía más extrema: lanzar bombas de gas nervioso y matar a toda la gente del estadio. Una vez más, es poco probable que lo consigas, porque, como antes, difícilmente llegarás a lanzarlas. Pero aun si logras matar a todo el mundo, no habrás cambiado el resultado del partido. Puedes aducir que has desviado la historia en otra dirección, y tal vez así sea, pero no has hecho que los Mets ganen el partido. En realidad, no puedes hacer nada para que los Mets ganen el partido. Sigues siendo lo que eras: un espectador más. Y ese mismo principio rige para la mayoría de las circunstancias históricas. Un individuo aislado tiene pocas posibilidades de alterar los acontecimientos de manera significativa. Las masas, claro está, sí pueden cambiar el curso de la historia. Pero, ¿una sola persona? No. Tal vez, pero sí puedo matar a mi abuelo, insistió Stern. Y si él muere, yo no naceré, así que no existiré y por tanto no podré matarlo. Y eso es una paradoja. Sí, lo es, en el supuesto de que llegues a matar a tu abuelo. Pero eso, en la práctica, puede resultar muy difícil. En la vida se tuercen muchas cosas. Quizá no encuentres a tu abuelo en el momento oportuno. Quizá te atropelle un autobús en el camino. O quizá te enamores. Quizá te detenga la policía. Quizá lo mates demasiado tarde, cuando tu padre ya haya sido concebido. O quizá al estar cara a cara con él seas incapaz de apretar el gatillo. Pero en teoría, en lo referente a la historia, las teorías no tienen ningún valor, dijo Don Liger con un gesto de desdén. Una teoría es válida si permite predecir sucesos futuros. Pero la historia es el registro de las acciones humanas, y ninguna teoría puede predecir las acciones humanas. Se frotó las manos. Y ahora, ¿por qué no nos dejamos de especulaciones y nos ponemos en marcha? Un murmullo surgió del resto del grupo. Stern se aclaró la garganta y anunció: en realidad, creo que no voy a ir. Marek lo preveía. Había observado a Stern durante la reunión informativa, advirtiendo el modo en que se movía en la silla, como si no encontrara cómoda ninguna postura. El nerviosismo de Stern había ido en aumento desde el principio de la visita a las instalaciones. Marek no albergaba la menor duda en cuanto a aquel viaje. Desde la adolescencia había vivido y respirado el mundo medieval, imaginándose en Wartburg y Carcassona, Aviñón y Milán. Había participado en las guerras gaélicas al servicio de Eduardo y había visto a los burgueses de Calais entregar su ciudad, y acudido a las ferias de Champaña. Había formado parte de las magníficas cortes de Leonor de Aquitania y el duque de Berry. Marek estaba resuelto a emprender aquel viaje a toda costa. En cuanto a Stern, lo siento, decía Stern, pero esto no es asunto mío. Me incorporé al equipo del profesor únicamente porque mi novia se inscribió en un curso de verano en Toulouse. No soy historiador. Soy un científico. Y además dudo de que sea seguro. Signo de interrogación abierta. ¿Dudas de que las máquinas sean seguras? Preguntó Don Liger. Las máquinas no, el lugar. El año 1357. Después de la batalla de Poitiers, Francia estuvo en guerra civil. Tropas descontroladas se dedicaban al pillaje. Maleantes, asesinos, anarquía en todas partes. Marek asintió con la cabeza. Como mínimo, Stern comprendía la situación. El siglo XIV era un mundo en desintegración, y peligroso. Era un mundo dominado por la religión. La mayoría de la gente iba a misa al menos una vez al día. Sin embargo, era un mundo en extremo violento, donde las huestes invasoras mataban a cuantos se encontraban a su paso, donde se descuartizaba de manera rutinaria a mujeres y niños, donde se destripaba a las embarazadas por diversión.
Era un mundo que ensalzaba los ideales caballerescos y al mismo tiempo saqueaba y asesinaba indiscriminadamente, donde se consideraba a las mujeres seres inermes y delicados cuando en realidad administraban grandes fortunas, gobernaban castillos, tomaban amantes a su antojo, y maquinaban crímenes y rebeliones. Era un mundo de fronteras cambiantes y lealtades cambiantes, y esos cambios a menudo se producían de la noche a la mañana. Era un mundo de muerte, de epidemias devastadoras, de enfermedades, de guerras permanentes. Desde luego no es nuestra intención obligarle, dijo Gordon. Pero recuerda que no estaréis solos, añadió Don Iger. Os acompañarán 2 escoltas. Lo siento, repitió Stern. Lo siento. Déjenlo quedarse, terció Marek por fin. Tiene razón. No es su periodo, ni es asunto suyo. Ahora que lo mencionas, dijo Chris, eso mismo estaba yo pensando, tampoco es mi periodo. Mi verdadera especialidad, más que el siglo XIV, es el último cuarto del siglo XIII. Quizá debería quedarme con David, de eso nada, atajó Marek, echando un brazo sobre el hombro de Chris. Tú te las arreglarás a la perfección. Marek actuó como si tomara broma el comentario, aunque sabía que Chris no bromeaba precisamente. No precisamente. La sala estaba a muy baja temperatura. Una fría neblina les cubría los pies y los tobillos, rizándose como la superficie de un estanque mientras avanzaban por ella en dirección a las máquinas. Había 4 jaulas conectadas por las bases y una quinta separada. Esa es la mía, dijo Barreto, y entró en la jaula independiente, quedándose inmóvil, con la espalda recta y la mirada al frente. Susan Gómez entró en una de las jaulas unidas. Vosotros vendréis conmigo, informó. Marek, Kate y Chris entraron en las otras 3 jaulas. Provistas al parecer de muelles, las máquinas se balancearon ligeramente bajo su peso. Signo de interrogación abierta. ¿Preparados? Los otros respondieron con gestos y susurros de asentimiento. Las damas primero, dijo Barreto. Por una vez has acertado, respondió Gómez. Era obvio que Barreto y ella no se tenían la menor simpatía. Dirigiéndose al resto del grupo, anuncia muy bien. En marcha. Chris notó que el corazón empezaba a latirle con fuerza. Lo invadió una sensación de vértigo y miedo. Cerró los puños. Relajaos, aconsejó Gómez, os resultará una experiencia agradable. Introdujo la oblea de cerámica en la ranura situada a sus pies y volvió a erguirse. Allá vamos. Recordad, en el último momento del proceso debéis estar muy quietos. Empezó a oírse el zumbido de las máquinas. Chris percibió una ligera vibración bajo sus pies, en la base. El zumbido de las máquinas cobró intensidad. En torno a las bases, la neblina se arremolinó y dispersó. Las máquinas comenzaron a crujir y chirriar, como si el metal se retorciera. El ruido aumentó rápidamente, hasta estabilizarse en un volumen tan estridente como un grito. Ese sonido se debe al enfriamiento del metal a temperaturas de superconducción por efecto del helio líquido, explicó Gómez. Súbitamente, el agudo chirrido cesó y se inició el tableteo. Y esto es el control de holgura mediante infrarrojos, dijo Gómez. Un repentino temblor se apoderó de Chris. Trató de controlarlo, pero le flaqueaban las piernas. En un instante de pánico, pensó en pedir que se cancelara la transmisión, pero entonces oyó una voz grabada: permanezca inmóvil, abra los ojos. Demasiado tarde, se dijo. Demasiado tarde, respire hondo, contenga la respiración, ahora. El anillo del techo descendió en un instante hasta sus pies, emitiendo un chasquido metálico al entrar en contacto con la base. De inmediato se produjo un cegador destello de luz, envolvente, más intenso que el sol, pero Chris no sintió nada. De hecho, experimentó una extraña sensación de distanciamiento, como si contemplara una escena a lo lejos. Alrededor, el silencio era absoluto. Vio agrandarse la máquina de Barreto, elevándose imponente junto a él. Barreto, un gigante, su descomunal rostro salpicado de monstruosos poros, estaba inclinado, mirándolos. Más destellos. La máquina de Barreto no solo aumentaba de tamaño, sino que también parecía alejarse, cada vez más separada de ellos por una creciente extensión de suelo, una vasta superficie de goma oscura. Más destellos. El suelo de goma tenía un dibujo de círculos en relieve. De pronto esos círculos se alzaron en torno a ellos como acantilados negros. Al cabo de un momento, los acantilados negros alcanzaban tal altura que semejaban rascacielos negros e impedían el paso de la luz. Finalmente, los rascacielos se hundieron en lo alto y el mundo se oscureció. Más destellos. Por un instante permanecieron sumidos en una total negrura. Luego Chris distinguió unos puntos de luz titilante, dispuestos en cuadrícula, extendiéndose en todas direcciones. Daba la impresión de que estuvieran en el interior de una enorme y brillante estructura cristalina. Mientras Chris observaba, los puntos de luz se hicieron más grandes y deslumbrantes,
desdibujándose sus contornos hasta convertirse en esferas borrosas y resplandecientes. Se preguntó si serían átomos. No veía ya la cuadrícula, sino solo unas cuantas esferas cercanas. Su máquina avanzó derecho hacia una radiante esfera que parecía palpitar y cambiar de forma. Luego penetraron en la esfera, sumergiéndose en una refulgente niebla que parecía saturada de una energía vibrante. Y de pronto el resplandor se desvaneció. Flotaron en una uniforme negrura. Nada. Negrura. Pero al cabo de un instante Chris vio que seguían descendiendo, ahora en dirección a la encrespada superficie de un mar negro en una noche negra. El mar bullía y se agitaba, formando una espuma azulada. A medida que bajaban, la espuma aumentaba de tamaño. Chris advirtió que una burbuja en particular resplandecía de un modo especial. Su máquina se dirigió hacia ese resplandor a una velocidad cada vez mayor, y tuvo la sensación de que iban a estrellarse contra la espuma. Por fin, entraron en la burbuja y oyeron un penetrante chirrido. Luego silencio. Oscuridad. Nada. En la sala de control, David Stern observaba los destellos en el suelo de coma, que se contrajeron y debilitaron hasta extinguirse por completo. Las máquinas habían desaparecido. Los técnicos se concentraron de inmediato en Barreto e iniciaron la cuenta atrás de su transmisión. Pero Stern mantenía la mirada fija en el punto donde segundos antes se hallaban sus compañeros. Signo de interrogación abierta. ¿Y ahora dónde están?, preguntó a Gordon. Ya han llegado. ¿Ya están ahí? ¿Han sido reconstruidos? Sí, sin fax en el otro extremo. En efecto. Explíqueme cómo, dijo Stern. Cuénteme los pormenores que no interesaban a los demás. Muy bien, contestó Gordon. No es ningún problema grave. Simplemente he pensado que a los otros podría resultarles, en fin, alarmante. Ya. Volvamos a las figuras de interferencia, que, como hemos dicho, demostraban que otros universos influyen en el nuestro. No tenemos que hacer nada para que se produzca una figura de interferencia. Es algo que ocurre por sí solo. Sí, y esa interacción es muy fiable. Se produce siempre que proyectamos luz a través de las dos hendiduras. Stern asintió con la cabeza. Intentaba adivinar a dónde quería llegar Gordon, pero de momento no preveía el rumbo de sus razonamientos. Sabemos por tanto que en determinadas situaciones podemos contar con que otros universos actúen de cierta manera. Proyectamos luz a través de las hendiduras, e invariablemente los otros universos crean la figura que vemos. De acuerdo, y si transmitimos a través de un agujero de gusano, la persona siempre es reconstruida al otro lado. También podemos contar con que eso ocurra. Siguió un instante de silencio. Stern frunció el entrecejo. Un momento, ¿está diciendo que cuando se transmite a una persona, la reconstruye en otro universo? Preguntó. Sí, así es. No puede ser de otro modo. Obviamente nosotros no podemos reconstruirlos, porque no estamos allí. Estamos en este universo. Así que ustedes no reconstruyen, no. Porque no saben cómo, dijo Stern. Porque no es necesario, rectificó Gordon. Del mismo modo que no es necesario pegar los platos a una mesa para que permanezcan en ella. Se sostienen por sí solos. Hacernos uso de una característica del universo, la gravedad. Y en este otro caso hacemos uso de una característica del multiverso. Stern seguía con la frente arrugada. Aquella analogía le inspiró desconfianza de inmediato. Era demasiado fácil, demasiado simplista. Verá, continuó Gordon, el aspecto esencial de la tecnología cuántica es su capacidad de superponer universos. Cuando un ordenador cuántico realiza sus cálculos, cuando se utilizan los 32 estados cuánticos del electrón, el ordenador opera, estrictamente hablando, en otros universos. ¿No es así? Sí, en teoría, pero, no, en teoría no, en realidad. Se produjo una pausa. Puede ser más sencillo comprenderlo desde el punto de vista del otro universo. Ese universo ve llegar de pronto a una persona procedente de otro universo. Sí, y eso es lo que ha ocurrido. La persona ha llegado de otro universo, no del nuestro. Repítalo. La persona no ha llegado de nuestro universo, dijo Gordon. Signo de interrogación abierta. ¿De dónde ha llegado, pues?, preguntó Stern con cara de incomprensión. De un universo que es casi idéntico al nuestro, idéntico en todos los sentidos, salvo por el hecho de que sabe cómo reconstruir a esa persona en el otro extremo. ¿No habla en serio?, repuso Stern. Sí, totalmente en serio. Signo de interrogación abierta. ¿La Kate que aparece allí no es la Kate que ha salido de aquí? ¿Es una Kate de otro universo? Sí, es casi Kate, pues. ¿Una especie de Kate? ¿Una semicate? No. Es Kate. Por lo que hemos podido ver mediante nuestras pruebas, es absolutamente idéntica a nuestra Kate.
porque nuestro universo y su universo son casi idénticos. Aún así, no es la Kate que ha salido de aquí. ¿Cómo podría serlo? Ha sido destruida y reconstruida. Signo de interrogación abierta. ¿Se siente uno distinto cuando ocurre eso?, preguntó Stern. Solo durante 1 o 2 segundos, contestó Gordon. Negrura. Silencio, y luego, a lo lejos, una viva luz blanca. Acercándose. Deprisa. Rhys se estremeció, sacudido por una fuerte descarga eléctrica, y se le contrajeron los dedos. Por un momento notó repentinamente su cuerpo, de igual modo que uno nota la ropa cuando acaba de ponérsela. Notó el revestimiento de carne, notó su peso, la atracción de la gravedad, la presión de su cuerpo sobre las plantas de los pies. Después un penetrante dolor de cabeza, que duró solo el tiempo de un latido y desapareció. Una intensa luz violácea lo envolvió. Arrugó el rostro y parpadeó. Se hallaba a la luz del sol. El aire era fresco y húmedo. Los pájaros gorjeaban en las ramas de los enormes árboles que se alzaban alrededor. Los rayos de sol se filtraban entre el espeso follaje, moteando la tierra de luz. Uno de los rayos lo iluminaba a él. La máquina estaba junto a un camino estrecho y embarrado que serpenteaba por el bosque. Enfrente, a través de un pequeño claro, vio un pueblo medieval. En primera línea, unos cuantos campos de labranza y varias chozas dispersas, con columnas de humo gris elevándose desde sus techumbres de paja y juncos. Detrás, una muralla de piedra y, al resguardo de esta, los oscuros tejados del pueblo propiamente dicho. Por último, a lo lejos, el castillo con torres circulares. Lo reconoció al instante el pueblo y la fortaleza de Castelgard. Y no se encontraba en ruinas. Las murallas se elevaban intactas alrededor. Estaba ahí,